Evangelio, Jesús nos manifiesta el valor de la escucha de la palabra de Dios. Aclamemos juntos con el canto del Aleluya. Hay gozo en el cielo, los ángeles cantan. Hay gozo en el cielo, los ángeles cantan. Entregue mi vida, aleluya, 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 aleluya. Entregue mi vida, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alimentados por la palabra que el Señor nos regala para enriquecer nuestro espíritu, escuchemos a nuestro pastor con un corazón alegre y dispuesto. En este día de la amistad, providencialmente el Evangelio nos presenta esta experiencia, esta gracia de amistad de Jesús con Marta, con María, hermana de Lázaro. Aquí Lázaro no aparece en escena. Esta familia amiga donde seguramente Jesús se escaparía, digamos así, de su ciudad a compartir con ellas posiblemente el almuerzo o a descansar, en fin, este gesto tan humano del Señor que nos hace tanto bien y que a la vez también hoy día nos anima a dar gracias por la amistad, que se dice que es la forma más alta del amor, consideran algunos, ¿no? Incluso más que el amor conyugal, sin desmerecer, por supuesto. Es más, es bueno que en el amor conyugal, además de esposos, sean amigos, que no siempre se da, ¿eh? Por lo tanto, esta gracia es la amistad. Y una definición es linda de la amistad es esa, que la amistad, el amigo es como la sangre que va a la herida rápidamente, ¿eh? Uno se lastima y en un ratito la sangre está ahí en la herida, que el amigo sea así, que esté pronto para ir allí donde haya una fragilidad del amigo o algo que lo necesita, ¿no? Y volviendo al relato, estas dos hermanas que están con el Señor, Marta se pone a trabajar, María se sienta a los pies de Jesús en un gesto discipular, que no era común. El discipulado era masculino, no había discipulado femenino, por lo tanto el gesto de María a los pies de Jesús es un gesto, diríamos así, revolucionario, un gesto ciertamente profético de parte del Señor. Marta le reprocha que no le da una mano en la cocina, pero es importante, esto no es Marta o María, ¿no? A veces uno tiene la tentación de decir, o soy Marta o soy María, ¿cuál es la que corresponde? Eran hermanas, no eran rivales, o con esa rivalidad tan especial que solo se da entre hermanos y hermanas, pero la fraternidad siempre es y nunca o. Todo en la familia suma, ¿no? De ahí la importancia del gesto de María, de sentarse a escuchar que centra la escena en Jesús, ¿no? O sea, pero lo hace gracias a que Marta lo invitó a la casa y está preparando todo. O sea, ninguna rivalidad, por tanto, sino colaboración.
Por eso le dice que colabore. No te importa que no me ayude, que no colabore, le dice, ¿no? Colaboración, o sea, justo es la palabra que le viene a la mente a Marta, que estaba distraída en muchos servicios, dice Lucas, ¿no? Se para y le dice al Señor, no le importa que mi hermana la deje sola con todos los servicios, decirle que colabore conmigo, ¿no? Y el Señor dice, no es que le reprocha, sino que dice, María eligió la mejor parte, ¿no? La mejor parte es Jesús, la mejor parte es la palabra de Jesús que tenemos que escuchar primero. Posiblemente el Señor le habría dicho, Marta, vení un rato, quédate un ratito acá, charlemos un rato, después capaz que cocinamos todos juntos o arreglamos, ¿no? Pues si no, no te inquietes, no te pongas. María eligió la mejor parte, ¿no? La palabra de Jesús es una palabra a la que uno se tiene que disponer para escucharla. Ella eligió lo único necesario, dice, ¿no? En ese momento. Quizá uno puede también pedir nosotros la gracia de qué es lo que nos distrae, qué es aquel activismo que a veces hace que no pesquemos lo único necesario que el Señor nos está pidiendo en este momento a cada uno de nosotros, ¿no? Pero en todo caso siempre pasará por esa disposición de escucharlo, de sentarnos, de ponernos frente al Señor, a escucharlo, ¿no? Por lo tanto, elijo poner la palabra de Jesús en el primer lugar, antes que las otras palabras, antes que las palabras de los noticieros, antes que mis propias palabras, ¿no? Primero el Evangelio. Elijo a Jesús y elijo su palabra, ¿no? Como decía Angelelli, un oído en el Evangelio y el otro en nuestra gente, en nuestro pueblo, en nuestra familia, ¿no? Por lo tanto, son como dos gracias que nos presenta hoy el Evangelio. Una es la gracia del escuchar, lo único necesario, saber escuchar al Señor, escuchar su palabra, escuchar también el propio corazón, se dice, ¿no? Hay que saber escuchar el corazón, escuchar sus heridas, sus dolores, escuchar sus cantos, sus gozos, escuchar sus quejas, sus enfermedades, escuchar los latidos del corazón para saber dónde me encuentro, cómo estoy, quién soy. Escuchar para poder discernir, para poder ver, leer y discernir cuáles son los caminos de Dios en mi propio corazón y el corazón de los que Dios puso al lado nuestro. Escuchar también con ternura, hay que recuperar la ternura como trato con nosotros mismos y con los demás. A veces escuchamos con dureza, incluso a nosotros mismos, ¿no? Se escucha como no nos escucha el Señor a nosotros. El Señor nos escucha tiernamente. Andamos escuchando la parte, digamos así, fulera de los demás, la parte reprochable de los demás y de nosotros mismos, ¿no? No escuchamos con misericordia, ¿no? Escuchar el corazón, por otro lado, sin asustarse de que el corazón se equivoque, ¿no? No aplastarlo al corazón con reproches estériles. Hay que aprender a morir y resucitar. Hay que aprender a quitar al hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo todas las veces que sea necesario, ¿no? En fin, fíjense los consejos del Papa Francisco en Amoris Laetitia, hablaba de esta capacidad de escuchar, sobre todo lo tomaba en el vínculo de los esposos o de padre con hijos, ¿no? Escuchar, sobre todo en la línea del diálogo, ¿no? Decía el Papa Francisco, el escuchar requiere la ascesis, el trabajo de no empezar a hablar antes del momento adecuado, primera cosa. Después decía, en lugar de comenzar a dar opiniones o consejos, hay que asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir. Esto implica hacer un silencio interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente. Implica despojarse de toda prisa para escuchar. Dejar a un lado las propias necesidades y las urgencias, hacer espacio al otro para escucharlo, ¿no? Muchas veces uno de los cónyuges, o a veces los papás con los hijos, pero uno de los cónyuges no necesita una solución a sus problemas.
Muchas veces no es que está buscando una solución, está buscando ser escuchado. Tiene que sentir que se ha percibido su pena, su desilusión, su miedo, su esperanza, su sueño. Pero son frecuentes lamentos como estos muchas veces. A veces o lo decimos o lo escuchamos. Decimos, no me escucha. Cuando parece que lo está haciendo, en realidad está pensando en otra cosa, te dicen algunos, ¿no? Otros dicen, hablo y siento que está esperando que termine de una vez. Otros dicen, cuando hablo, intenta cambiar de tema o me da respuestas rápidas para cerrar la conversación. Interesante, Papa Francisco pesca, ¿no? La psicología del matrimonio o de los papas con los hijos, en fin, en línea de los papas con los hijos. Graciela Soresi, poetisa de porteña, le escribía a sus hijos y le decía, ven, hablemos, hijo, es necesario, o sea, decía del diálogo, ¿no? Ven, hablemos, hijo, es necesario. Yo debo darte limpio los caminos. Quiero darte la ciencia de la vida, así no yerras donde yo he errado. Quiero evitarte dolores, guiar tus pasos, decirte esto es bueno, así serás mejor, aquello es malo. Pero ya no eres niño, ya no es fácil delimitar lo blanco. Tus sueños se abalanzan a la vida y yo no sé cómo ni cuándo necesitas mi mano. Por eso, hijo, yo que siempre seré culpa en tus errores, yo que siempre seré carne en tus fracasos, yo que siempre gemiré con tus dolores, solo estoy junto a ti, con los brazos abiertos, esperando, y repito en un rezo tenaz, callado, ven, hablemos, hijo, es necesario, ¿no? Esta necesidad. Por lo tanto, quizá una de las primeras gracias sea esta del escuchar, como lo único necesario o lo más importante. Y la otra gracia que aparece hoy es la gracia de la hospitalidad, es decir, en esta figura de Abraham, que después de almorzar, zona de muchísimo calor, se va debajo del árbol, una sombrita, pasan 3 peregrinos que él no conoce, interesante, en donde allí va la figura de ellos, está la visita de Dios, y Abraham se moviliza, ¿no? Fíjense, lo dice en singular, y es una oración que nos puede servir a nosotros. Si quieres hacerme un favor, le dice a los peregrinos, no pasen de largo. Así como uno podría decir, ojalá estos 3 pasen de largo y no pidan nada. Él le dice esto tan lindo, si quieres hacerme un favor, no pases de largo, ¿no? Quizás puede ser una petición linda nuestra para el Señor. Si quieres hacerme un favor, Señor, no pases de largo. Detenete, quiero hospedarte en mi corazón. Interesante, Abraham se moviliza, ¿no? Les hizo traer agua, lavarle los pies, le cedió su sombra del árbol para que se recostaran y él encaró para adentro donde estaba Sara, ¿no? Que en cambio no se movilizó, se quedó, dice, atrás de la puerta, ¿no? Ni salió de la carpa. Y la verdad que no es difícil entenderla a Sara, si en una siesta de verano, cuando te has logrado tirar un ratito después de haberte refrescado, vienen a despertarte para hornear pan y hacer un asadito a 3 desconocidos, ¿no? A regañadientes habrá separado Sara la mejor harina y hecho algunos pancitos, mientras el viejo Abraham buscaba un ternerito tierno para el asadito, cuajada y leche para brindarle, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo cuesta la hospitalidad cuando las condiciones no las pongo yo, ¿no? Qué fácil nos resulta atender bien a los que conocemos y queremos bien, ¿no? Aquellos que vienen a casa invitados a una hora prefijada, que nos permita preparar la casa y las cosas y prepararnos nosotros mismos, ¿no? Ojo, no digo que esto sea malo, al contrario, malo es el que ya no invita ni a sus amigos para no gastar o por miedo a que si vienen con los chicos le den vuelta a la casa, dicen algunos, ¿no? Pero ciertamente es una hospitalidad cuesta abajo, una hospitalidad fácil, gustosa. La otra, en cambio, la de esta lectura, es la difícil, la que aquí encarna Abraham, la visita inesperada, la inoportuna, la que te descalabra los planes o la economía de la casa, la que te obliga a atender a un desconocido que afectivamente no te significa nada
o incluso te despierta rechazo, pero te necesita. Uno dice, ¿cómo te entendemos, Sara, no? Qué pesado esto del viejo Abraham. Y es que la hospitalidad es una virtud de corazones grandes y humildes. La hospitalidad requiere de esa desmesura propia del Evangelio, la del buen samaritano que se baja del caballo y atiende al tirado, olvidándose de sus proyectos y perdiendo de lo suyo para atender a este, ¿no? Al otro. O la grandeza de corazón del papá del hijo pródigo, que hospeda de nuevo al que rechazó la casa, ¿no? En fin, cobijar y dejarnos cobijar, ¿no? La hospitalidad es la virtud de abrir puertas y cobijar, ¿no? Y para eso hace falta magnanimidad, hace falta generosidad para la apertura, por un lado, y también hace falta humildad de dejarse cuidar por el otro. A veces nos cuesta cuidar a los demás, pero a veces, quizás más frecuentemente, nos cuesta dejarnos cuidar, nos cuesta dejarnos cobijar, a veces por una especie de falsa humildad, a veces por orgullo, como diciendo yo me las arreglo solo, yo no te necesito. Nos cuesta a veces que los demás cobijen nuestra fragilidad, que un papá cobije la fragilidad de un hijo, un esposo de la esposa, un amigo de un amigo herido, en fin. Pero en sentido espiritual, para que haya hospitalidad, y este es el punto, no basta meterlo adentro de la casa, digamos así. Porque puede pasar, solía decir Guardini, agudamente, que le hagamos sentir que todavía está afuera. Su cuerpo se halla adentro, pero el alma no. Quizás tenemos bajo nuestro techo a quienes, algunos de los nuestros, pero no lo terminamos de hospedar en el corazón. Está su cuerpo adentro, pero no hemos metido su alma adentro. Y puede pasarnos que a veces los grandes dejados en la vereda son a veces los que tenemos bajo el mismo techo, posiblemente. Una paradoja, ¿no? Ha de ser recibido también su espíritu. Y esto no se logra con meterlo para adentro, sino que depende de la calidez del recibimiento, depende de crear al huésped un ambiente que lo haga sentirse como en casa, ¿no? Qué lindo cuando nosotros podemos decir, me sentí o me siento en casa, ¿no? Así como qué triste que es si dicen que no hay situación más dura en este mundo que el no tener hogar, ¿no? Porque la misma situación, hermanos nuestros que están en la calle físicamente, otros están en la calle espiritualmente, ¿no? Cuando uno dice, no tengo casa, no tengo hogar, ¿no? Posiblemente es quizás de las cosas más tristes, ¿no? Por lo tanto, este desafío de alojar, de hospedar. Yo les contaba alguna vez aquello que cuenta doña Jovita, cuando fue en el 2000 el jubileo, ahora estamos de nuevo en jubileo, gracias a Dios, y en aquel momento había aquella convocatoria porque había aquí un encuentro nacional y entonces había que hospedar a muchos que venían de afuera. Se hizo la lista, se recibían las familias, ¿no? Entonces se anotaba la lista. Siempre recuerdo, siempre se los digo, los primeros en anotarse para alojar fue una familia muy sencilla de Villa Libertador, que además contaba que durante todo el año fue juntando unos pesitos para poder gestar, para poder construir el baño para los huéspedes que iban a llegar para el jubileo, ¿no? Interesante, son muchas veces los primeros en movilizarse, los primeros en cobijarte son los más sencillos, ¿no? Experiencia que uno ha tenido, yo lo he tenido en Santiago del Estero en el Monte, lo he tenido en la cordillera ecuatoriana, donde la gente sencilla te cobija y te da su catre, ¿no? En Santiago del Estero, en el calor, te sacaban el catre afuera y la señora y la hija se iban a dormir en el piso, en la cocina, ¿no? Yo me di cuenta porque fui a tomar agua a la cocina y las encontré durmiendo en el piso. Si no hubiera ido yo, nunca me hubiera enterado que estas dos personas nos habían dejado su catre, con esta inmensa grandeza de corazón, ¿no?
Pues dice allí doña Jovita, en esto allá por los años 30, hubo otro de estos encuentros y no había alojamiento para tanta cristiandad. Estaba llena la ciudad, ya no daba abasto el centro. Salieron los curas párrocos recorriendo los caminos hacia los pueblos vecinos, pidiendo a los parroquianos que les dieran una mano para albergar peregrinos. Cerquita de la calera, don Rufino y doña Pura vivían con apretura, criando cabritos y chanchos, pero ofertaron el rancho ante el pedido del cura. Ave María Purísima se escuchó desde el camino y contestó don Rufino dándole la bienvenida, sin pecado conseguida a su casa, peregrinos. Una mujer con un mozo cubierto de polvadera estaban en la tranquera. Eran medio conocidos. ¿A quién eran parecidos el muchacho y la viajera? Pasen, los perros son mansos y está la pava en las brasas. Siéntanse como en su casa, no tiene llave la puerta. La tenemos siempre abierta para el viajero que pasa. Cuando terminó el encuentro y los huéspedes se fueron, los viejos les envolvieron para llevar para las casas unas nueces, unas pasas y unos huevitos caseros. Cuando llegaron los fríos, una noche se durmieron pegaditos al brasero. Mal haya la mala suerte, así los halló la muerte sobre la cuja de cuero. Juntos habían vivido y juntos los enterraron. Como nunca se apegaron a las cosas de esta vida, con las alforjas vacías, juntos pa'l cielo rumbearon. Cuando llegaron arriba estaban desorientados, miraban para todos lados y no sabían qué hacer, si era la primera vez que salían del poblado. A donde estaban los viejos, un muchacho se acercó. Cuando el muchacho pasó entre medio de la gente, en actitud reverente, la gente se arrodilló. Nuestro Señor en persona los venía a recibir. Rufino empezó a decir: yo no merezco, Señor, soy un pobre pecador, ¿para qué le voy a mentir? El Señor le dijo entonces: ¿cómo que no has de merecer? Si nos diste de comer, si nos diste alojamiento y cuando estaba sediento, vos nos diste de beber. Mi madre María y yo éramos los dos viajeros que en su rancho recibieron y que al irse para las casas llevaron nueces y pasas y unos huevitos caseros. Esta imagen tan linda, este relato que nos presenta eso, en la persona de aquellos que cobijamos siempre está el Señor. Al recibirlo, como dice, lo que hicieron con los míos más pequeños, conmigo lo hicieron. Que el Señor nos dé esta gracia, que podamos en la imagen de Marta y María revisar qué es lo único necesario para cada uno de nosotros en este momento. Y que revisemos también el espíritu de hospitalidad, tanto la física, la real, como la hospitalidad del corazón. Animarnos a ver a quién tenemos en la vereda del corazón y que sería bueno decirle, entra, hay sitio. Que así sea.